Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hace ya varios días no había podido grabar porque estaba un poco enfermo, pero aquí estoy para que sigamos conociendo el desarrollo de esta bonita historia del autor ruso Alexander Pushkin, La hija del capitán. Vamos para el cuarto capítulo ya. Son 14, entonces pues bueno, ya tenemos asegurados varios videitos para terminar esta historia. También he recibido algunos consejos para que no se hagan tan largos estos capítulos, de elegir de pronto cuentos, historias un poco más breves, para que podamos disfrutar en menor tiempo de mucha calidad. Bueno, quisiera dar inicio a este cuarto capítulo con algo muy importante, y es conocer un poquito más acerca del autor. Es algo muy breve, pues obviamente no va a ser una gran biografía de él, sino que es para que empecemos a entender un poquito el tiempo en el que se escribió esta obra, la época y el lugar. Geográficamente es muy importante poder ubicarse cuando estamos conociendo una historia. Ya sabemos pues de primera mano que es una historia rusa, y efectivamente entonces vamos a hablar del origen de Alexander Pushkin. Él es un escritor, poeta, que nació el 6 de junio de 1799 en la ciudad de Moscú y falleció el 10 de febrero de 1837 en la ciudad de San Petersburgo. Varias de sus obras literarias y poéticas han servido de inspiración para otras artes, por ejemplo la música. Tenemos el caso de Eugenio Onegin, la ópera de Piotr Ilich Tchaikovsky, y tenemos también la obra de Ruslan y Ludmila, de uno de los más representativos compositores del nacionalismo ruso, Mikhail Glinka. También uno de sus cuentos más conocidos a nivel mundial es El zar Saltán. Entonces podemos ver que es un autor de alto calibre, muy reconocido y muy importante para la literatura rusa. No siendo más, y habiendo hecho este pequeño comentario e introducción acerca de este gran escritor, entonces continuamos con este cuarto capítulo, que se titula El duelo. Ven, colócate en posición. Vas a ver cómo te atravieso el cuerpo. Knyazhnin. Pasaron algunas semanas y mi vida en la fortaleza de Belogorskaya se volvió no solo soportable, sino hasta agradable. En casa de la mujer del comandante me recibían como si fuera de la familia. Tanto ella como su marido eran gente muy respetable. Iván Kuzmich, que alcanzó el grado de oficial saliendo de entre las filas, era un hombre inculto pero bueno y muy honrado. Su mujer le manejaba a su antojo, cosa que se avenía muy bien con el carácter despreocupado del marido. Vasilisa Yegorovna se ocupaba también de los asuntos del servicio como si se tratara del hogar, y gobernaba la fortaleza con idéntica minuciosidad que su propia casa. María Ivanovna pronto dejó de evitarme. Nos hicimos amigos y encontré en ella una muchacha juiciosa y sensible. Sin darme cuenta me encariñé con aquella simpática familia y hasta con el tuerto Iván Ignatich, que, según Shvabrin, mantenía relaciones íntimas con Vasilisa Yegorovna, cosa que no tenía el menor fundamento. Pero esto a Shvabrin no le preocupaba. Me nombraron oficial. El servicio no me abrumaba, porque en aquella fortaleza que estaba bajo la protección de Dios no se hacía instrucción, ni guardias, ni se pasaban revistas. El comandante, por propia afición, instruía alguna vez a los soldados, pero todavía no había logrado que aprendiesen todos qué era derecha y qué izquierda. Shvabrin tenía algunos libros franceses. Empecé a leerlos y se despertó en mí el gusto por la literatura. Por la mañana leía, me ejercitaba en la traducción y hasta alguna que otra vez componía versos. Solía comer casi siempre en casa del comandante, en la que, de ordinario, pasaba el resto del día y en donde, llegada la noche, solía aparecer ciertas tardes el padre Grasin con su esposa, Akulina Pamfilovna, que era la más chismosa de toda la región. A Alexei Ivanich Shvabrin, como es natural, lo veía todos los días, pero su conversación se me hacía cada vez más desagradable.
Sus habituales bromas a costa de la familia del comandante no me gustaban nada, y sobre todo ciertos comentarios acerca de María Ivanovna. Esa era toda la sociedad de la fortaleza, pero yo tampoco deseaba otra. A pesar de las predicciones, los bashkiros no molestaban y la paz reinaba en toda la región. Pero una súbita discordia familiar vino a interrumpirla. Ya he dicho que me gustaba la literatura. Mis ejercicios para aquel tiempo eran ya estimables, y algunos años más tarde hubo de alabármelos mucho Alexander Petrovich Sumarokov. Sumarokov dicen aquí que era un poeta y autor dramático ruso, que nació en 1717 y murió en 1769. Es una de las notas de la traductora. Un día se me ocurrió escribir una cancioncilla de la que quedé muy satisfecho. Es sabido que los autores suelen buscar, con el pretexto de pedir consejo, la aprobación de los oyentes. Así, una vez escrita mi cancioncilla, se la llevé a Shvabrin, que era el único en toda la fortaleza capaz de apreciar una composición poética. Tras un breve preámbulo, saqué del bolsillo mi cuaderno y le leí las siguientes estrofas. En vano me empeño en olvidar su hermosura. ¡Ay! Cómo me esfuerzo en recobrar mi libertad. Sus hermosos ojos me miran con fijeza, afligiendo mi alma, turbando mi paz. Cuando sepas mi desdicha, oh Masha, apiádate de mí, pon fin al cruel tormento de estar prendado de ti. ¿Qué te parecen? Pregunté a Shvabrin esperando su elogio como si fuera un tributo que se me debía. Con gran disgusto mío, Shvabrin, que de costumbre era indulgente, declaró resueltamente que mi canción no valía un comino. ¿Por qué? Exclamé, disimulando mi desilusión. Porque esos versos, contestó, son dignos de mi maestro, Vasily Kirillich Tredriakovsky. Tredriakovsky era un filólogo y poeta ruso nacido en 1703 y muerto en 1769. Y me recuerdan mucho a sus coplas amorosas. Y entonces cogió mi cuaderno y empezó a analizar despiadadamente cada verso y cada palabra, burlándose de mí de la manera más mordaz. No pude resistirlo. Le arrebaté el cuaderno de las manos y le dije que jamás volvería a enseñarle mis escritos. También de esta amenaza mía se burló Shvabrin. Ya veremos, dijo, si eres capaz de cumplir con tu palabra. Los poetas necesitan oyentes, como necesita Iván Kuzmich una garrafa de vodka antes de la comida. ¿Y quién es esa Masha a la que declaras tu tierna pasión y tu infortunio amoroso? Es quizás María Ivanovna. ¿A ti qué te importa? Dije frunciendo el ceño. ¿Quién sea esa Masha? Además, no necesito tu opinión ni tus conjeturas. Vaya, cuánto amor propio tiene el poeta y cuán modesto es el enamorado, prosiguió Shvabrin irritándome cada vez más. Escucha sin embargo un consejo de amigo. Si quieres tener éxito te aconsejo que no le vayas con cancioncillas. ¿Qué quieres decir con eso? Haz el favor de explicarte. Con mucho gusto. Quiero decir que si deseas que Masha Ivanovna vaya a tu casa al atardecer, en lugar de versitos enternecedores, es mejor que le regales un par de pendientes. ¿Y por qué tienes esa opinión de ella? Pregunté, conteniendo a duras penas mi indignación. Pues porque conozco por experiencia, contestó con una sonrisa diabólica, sus inclinaciones y costumbres. Mientes, miserable, grité enloquecido. Mientes de la manera más desvergonzada. Shvabrin mudó de expresión y, apretándome un brazo, me dijo: Esto no te lo consiento, dijo apretándome la mano. Tendrás que darme una satisfacción. Cuando quieras, estoy a tu disposición, contesté con cierta alegría. En aquel momento estaba dispuesto a destrozarle. Acto seguido, fuimos a ver a Iván Ignatich, a quien encontré con la aguja en la mano, ensartando, por encargo del comandante, setas para secar para el invierno. ¡Hola! Piotr Andreyevich, exclamó al verme. Bienvenido sea. ¿Qué le trae por aquí? ¿Se puede saber?
En pocas palabras le expliqué que me había peleado con Alexei Ivanich y que deseaba que fuese mi testigo. Iván Ignatich me escuchó con atención, abriendo mucho su único ojo. Lo que usted quiere decir, y permítame la pregunta, es que desea batirse con Alexei Ivanich y quiere que yo intervenga como testigo, ¿no es eso? Exactamente. Pero por Dios, Piotr Andreevich, ¿qué cosas se le ocurren? ¿Qué ha disputado con Alexei Ivanich? Pues vaya cosa, las palabras se las lleva el viento. A un insulto suyo responda usted con otro. Que él le da un cachete en las narices, usted le devuelve otro en un oído, o dos, o tres, y se acabó. Ya les ayudaremos a hacer las paces, pero eso de matar a su prójimo, y aun si fuese usted quien matase a Alexei Ivanich, vaya con Dios, no le tengo ninguna simpatía a ese individuo. Pero, ¿y si fuese él quien le matase a usted? ¿Qué pasaría entonces? Los razonamientos del juicioso teniente no consiguieron disuadirme, no me hicieron cambiar de intención. De todos modos, añadió Iván Ignatich, haga lo que crea conveniente, pero ¿para qué necesita testigos? ¿De qué le servirán? ¿Acaso es una novedad ver matarse a dos individuos? Gracias a Dios ya he visto bastante en la guerra con los suecos y con los turcos. Como pude le expliqué la obligación del testigo, pero Iván Ignatich era incapaz de comprenderme y por fin dijo: Está bien, ya que pretende usted mezclarme en este asunto, lo mejor será que lo ponga en conocimiento de Iván Kuzmich y, como cosa del servicio, que le diga que en la fortaleza se está tramando en contra de los intereses del Estado, por si considera conveniente tomar las medidas oportunas. Asustado, rogué a Iván Ignatich que no dijese nada al comandante y a duras penas logré convencerle y que me diera su palabra. En vista de su actitud, decidí prescindir de él. Como de costumbre, pasé la noche en casa del comandante y traté de aparentar un aire alegre e indiferente para no despertar ninguna sospecha y evitar preguntas engorrosas. Pero confieso que no pude aparentar esa frialdad de que suelen envanecerse casi siempre las personas que se encuentran en mi situación. Aquella noche me sentí inclinado a la ternura. María Ivanovna me gustaba más que de costumbre. La idea de que iba a verla, probablemente por última vez, la hacía más conmovedora a mis ojos. Shvabrin vino enseguida. Aproveché la ocasión para llevarlo a un lado y ponerle al corriente de mi conversación con Iván Ignatich. ¿Para qué necesitamos testigos?, me dijo con sequedad. Podemos arreglarnos sin ellos. Convinimos en batirnos detrás de los almiares que había cerca de la fortaleza y encontrarnos allí a las 7 de la mañana. Nuestra conversación fue en apariencia tan cordial que Iván Ignatich, de contento, se fue de la lengua. Si ya lo sabía yo, exclamó con aire satisfecho, vale más una mala paz que una buena pelea, y el honor no le estorba la salud. ¿Qué pasa, Iván Ignatich?, preguntó la mujer del comandante, que estaba haciendo un solitario en un rincón de la estancia. No te he oído. Como advirtiera en mí señales de disgusto y recordando su promesa, Iván Ignatich se desconcertó y no supo qué contestar. Shvabrin acudió en su ayuda. Iván Ignatich aprueba nuestra reconciliación. ¿Pero con quién te habías enemistado? Hemos tenido una disputa bastante violenta, Piotr Andreevich y yo. ¿Y por qué? Por una verdadera tontería, por una cancioncilla, Vasilisa Yegorovna. Pues vaya un motivo, una cancioncilla. ¿Y cómo ha sido eso? Ocurrió lo siguiente. Piotr Andreevich compuso hace unos días una canción y hoy ha venido a cantármela. Después de oírla, he empezado a entonar mi estribillo. Hija del capitán, no salgas a medianoche. Surgió la disputa. Piotr Andreevich se molestó, pero luego, comprendiendo que cada cual es libre de cantar lo que le plazca, quedó zanjada la cuestión. La desvergüenza de Shvabrin estuvo a punto de enfurecerme.
Nadie, excepto yo, comprendió sus equívocas alusiones. Por lo menos, nadie reparó en ellas. De la cancioncilla pasó la conversación a los poetas. El comandante declaró que eran todos unos perdidos y unos borrachos, aconsejándome como amigo que abandonase la poesía, que era cosa contraria al servicio y que no podía conducirme a nada bueno. La presencia de Schwabrin me resultaba insoportable, y no tardé en despedirme del comandante y su familia. Al llegar a casa examiné mi espada, probé la punta y me eché a dormir, después de ordenar a Savélich que me despertase a las 7. Al día siguiente, a la hora señalada, me encontraba detrás de los almiares esperando a mi adversario, que no tardó en llegar. Pueden encontrarnos, es mejor que nos demos prisa. Nos despojamos de las guerreras y, quedándonos solo en camisa, desnudamos las espadas. En aquel momento apareció por detrás de los almiares Iván Ignatich con 5 inválidos y nos comunicó la orden de que compareciéramos ante el comandante. Obedecimos de mala gana y nos pusimos en marcha detrás de Iván Ignatich, que nos conducía con gran solemnidad y marcando el paso, haciendo ostentación de importancia. Entramos en la casa del comandante. Aquí Iván Ignatich abrió la puerta anunciando solemnemente: «Aquí los traigo». Vasilisa Yegorovna salió a nuestro encuentro exclamando: «Dios mío, señores, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible querer matarse en nuestra fortaleza? Iván Kuzmich, arréstalos inmediatamente. A ver, Piotr Andreyevich, Alexei Ivanovich, depongan sus espadas, depónganlas rápido. Palashka, lleva estas espadas al desván. Piotr Andreyevich, no esperaba esto de ti, ¿no te da vergüenza? Que sea Alexei Ivanovich, que le echaron de la guardia por una muerte y que además no cree en Dios, pase. Pero tú, también tú». Iván Kuzmich aprobaba todo cuanto decía su esposa y añadió: «Además, Vasilisa Yegorovna, el duelo está terminantemente prohibido por las ordenanzas militares». Entretanto, Palashka había cogido las espadas y las había llevado al desván, y aunque Schwabrin se mantenía imperturbable, yo no pude menos que reírme. «Con todo el respeto que siento por usted», dijo este último, dirigiéndose a Vasilisa con gran frialdad, «he de decirle que es inútil que se preocupe de nosotros. Tenga la bondad de dejarlo en manos de Iván Kuzmich. Es a él a quien le incumbe». «Dios mío», repuso la mujer del comandante, «¿acaso el marido y la mujer no son una misma alma y un mismo cuerpo? Iván Kuzmich, ¿a qué esperar? Ponlos en el acto en diferente calabozo, a pan y agua, para que recobren el juicio, y que venga el padre Gerasim y les imponga una penitencia pública para que pidan perdón a Dios y se arrepientan públicamente». Iván Kuzmich no sabía qué decir. María Ivanovna estaba increíblemente pálida. Poco a poco fue calmándose la tempestad, la mujer del comandante se apaciguó y finalmente nos obligó a darnos un abrazo. Palashka nos devolvió las espadas y salimos de la casa aparentemente reconciliados. Iván Ignatich nos acompañó. «¿No le da vergüenza?», le dije irritado, «habernos denunciado al comandante después de prometernos que no lo haría». «Le juro por Dios que no he dicho nada a Iván Kuzmich», contestó. «Fue Vasilisa Yegorovna quien me lo sonsacó. Ella fue quien dispuso todo, sin que el comandante se enterase. Pero, en fin, ya ha terminado todo». Dicho esto, se volvió a su casa. Schwabrin y yo nos quedamos solos. «Lo nuestro no puede acabar así», le dije. «Naturalmente», contestó, «tendrá que responder con su sangre de su insolencia, pero como probablemente seguirán vigilándonos, tendremos que fingir durante algunos días. Hasta la vista». Y nos separamos como si nada hubiera pasado. Cuando volví a casa del comandante me senté, como de costumbre, al lado de María Ivanovna. Iván Kuzmich no estaba y Vasilisa Yegorovna andaba ocupada en los quehaceres de la casa. Empezamos a hablar a media voz y, con ternura, María me confesó la inquietud que le había causado mi disputa con Schwabrin. «Pensé que me moría», dijo, «cuando nos comunicaron que pensaban ustedes batirse a espada. Qué extraños son los hombres.
por una palabra, que probablemente olvidarían pasados unos días, están dispuestos a matarse, sacrificando no solo su vida, sino desgraciadamente también la felicidad de aquellos que... Pero estoy segura de que el que provocó la disputa no fue usted. Probablemente el culpable es Alexei. ¿Y por qué cree usted eso, María Ivanovna? Pues porque es muy burlón. No le tengo ninguna simpatía a ese Alexei Ivanich. Me desagrada muchísimo. Y mire cosa tan rara. Por nada del mundo desearía serle tan desagradable como él lo es para mí. Estaría muy preocupada. ¿Y qué cree usted, María Ivanovna? ¿Le gusta a usted Švabrin o no? María Ivanovna tartamudeó y dijo al tiempo que se ruborizaba. Me parece... bueno, creo que le gusto. ¿Por qué lo cree? Porque me pidió la mano. ¿La mano? ¿La pidió en matrimonio? ¿Cuándo? El año pasado, unos 2 meses antes que usted llegase. ¿Y usted no accedió? Ya lo ve usted. No cabe duda de que Alexei Ivanich es hombre inteligente, de buena familia y que tiene fortuna. Pero solo pensar que después de la boda tendría que besarlo delante de todos. Por nada del mundo, antes prefiero morir. Las palabras de María Ivanovna me abrieron los ojos y me aclararon muchas cosas. Entonces, comprendí por qué Švabrin la perseguía con malévola obstinación. Probablemente se había dado cuenta de nuestra mutua atracción y trataba de alejarnos. Las palabras que habían provocado nuestra querella me parecían ahora más infames. Veía en ellas más que una broma improcedente, una calumnia deliberada. Sentí acrecentados mis deseos de castigar al miserable insolente y me puse a esperar, impaciente, la ocasión favorable. Esta no tardó en presentarse. Al día siguiente me hallaba escribiendo una elegía y royendo la punta de la pluma a la espera de dar una rima, cuando llegó Švabrin y empezó a llamar al pie de mi ventana. Dejé la pluma, me ceñí la espada y salí a su encuentro. ¿Para qué aplazarlo?, me dijo. Ahora no nos vigilan. Bajemos hasta el río, que allí no nos molestará nadie. Echamos a andar en silencio y por un sendero pronunciado fuimos a parar a la orilla misma del río, donde desenvainamos las espadas. Švabrin era más hábil, pero yo era más fuerte y audaz. Monsieur Beaupré, en otros tiempos había sido soldado, me había dado algunas lecciones de esgrima que aproveché muy bien. Švabrin no esperaba encontrar en mí a un adversario tan peligroso. Durante un buen rato ninguno de los dos logró herir a su rival. Pero advirtiendo que Švabrin flojeaba, empecé a atacarle con ardor, haciéndole retroceder hasta el río. De súbito oí que me llamaban por mi nombre a grandes voces. Miré y vi a Savélich que venía corriendo por el accidentado sendero. En aquel instante sentí en el pecho un intenso dolor bajo el hombro derecho y caí perdido el sentido. Bueno, este capítulo estuvo buenísimo. Déjenme en los comentarios qué les pareció. A mí me pareció súper interesante y súper chévere que se empezara a mostrar un poco más sobre esta atracción tan fuerte que sienten María Ivanovna y Piotr Andreyevich. Pero además me parece bastante denso como dos personas que en un principio se cayeron bien, fueron cómplices, como lo fueron Petrusha y Švabrin. Entonces ya empiezan a tener una discordia dado ese amor que no quieren compartir, ¿cierto? Entonces vemos cómo Švabrin pidió la mano de María y ella se la negó. Y bueno, creo que las cosas entonces van con una línea muy directa hacia una historia de amor entre estos dos personajes. Pero bueno, lastimosamente el capítulo termina con que Petrusha se distrae por un momento cuando lo llama Savélich y sufre un accidente. Más adelante estarán explicando un poco más sobre el desenlace de esta disputa. Bueno, si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, con tu familia, con las personas que desees, personas que estén interesadas en la literatura, en la lectura, en los cuentos. Creo que
Es muy bonito poder compartir historias y sobre todo de lugares tan lejanos, tan diferentes a los nuestros. Rusia es un país completamente diverso, un país enorme, con mucha historia, con mucha belleza y mucho arte. Entonces a mí personalmente me encanta hablar sobre los rusos y sobre sus creaciones. Vamos a estar conociendo entonces próximamente cómo continúa esta historia y no siendo más, les deseo una feliz noche. Gracias por ver este capítulo, nos vemos.